hermanos, es muy importante que podamos comprender nosotros como cristianos las adversidades. O sea, no siempre como cristianos esperamos no tener problemas. Tenemos problemas, tenemos confrontamientos, tenemos como todos, ¿verdad? Hay problemas familiares, hay problemas con los hijos, hay problemas. Pero Dios nos ha dado a nosotros algo muy especial, que es la bendición de su palabra, la bendición de su Espíritu que nos guía a través de cualquier adversidad, aún en la enfermedad, hermanos. Entonces, hay una doctrina que anda por ahí diciendo que si estás enfermo, tienes al diablo adentro o estás endemoniado. Así, tanto así se ha tergiversado la Biblia por falta de conocimiento de las Escrituras, que han salido nuevas doctrinas. Entonces, para eso es este estudio, para que podamos entender que el cristiano ante la enfermedad, ¿cómo debe responder? Y no es cierto que tengas un demonio o que tengas seas menos espiritual, como lo dicen muchos, que tú estando enfermo no tienes el Espíritu Santo. Vaya, son cosas que hasta dónde han llegado, hermanos, y todo por falta del conocimiento de las Escrituras. Pero hoy vamos a romper con todos esos paradigmas, todas esas mentiras que Satanás ha metido en las iglesias. Y me he topado gentes, hermanos, que me han dicho y han hecho una doctrina de eso. Como ayer un hermano que me comentaba en el instituto, hermano, es que hasta así se medio molestó por un comentario que vimos de un maestro. Pero hay cosas que, por ejemplo, el hablar en lenguas y los dones espirituales, pues han abusado, esa es la palabra, han abusado, ¿verdad? Y han hecho de los dones espirituales, los han adoctrinado. Y ahora resulta que si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo. ¿De dónde sacaron eso? O sea, se han ido a los extremos. Pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios, que es la más segura, la verdad y la justicia de Dios están escritas aquí, y sabemos por el conocimiento de la palabra cuál es nuestro caminar como cristianos, cuáles son las cosas correctas, cuáles son las cosas que debemos desechar, ¿verdad?, de la iglesia, porque vienen terminando como doctrinas de demonios. Entonces no vamos a permitir que en la iglesia de Cristo sigan infiltrándose falsas doctrinas y herejías que no vienen en la Biblia. El cristiano ante la enfermedad. Aquí vamos en este estudio a ver, ¿será que sea de Dios que estemos enfermos? ¿Será de Dios que un cristiano nacido de nuevo pueda caer en enfermedad? ¿Qué pasa cuando un cristiano que ha sido fiel al Señor tiene una enfermedad terminal? ¿Qué pasa cuando oramos al Señor y le pedimos ser sanados y Dios no nos sana? Todo esto lo vamos a ver. ¿Y principalmente a dónde ataca la enfermedad? En el cristiano. ¿De dónde viene? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Tenemos que orar para ser sanados? Todo esto vamos a verlo, porque creo que todos hemos pasado situaciones
Difícil es cuando un familiar está grave, ¿verdad?, en el hospital. Nosotros mismos cuando estamos enfermos, no te quieres levantar y lo primero que dices, Señor, sáname, ¿verdad?, como cristiano. Pero ¿será eso correcto delante de Dios? ¿Estaremos orando correctamente? A lo mejor por eso no somos sanados. Vamos a ver todas estas interrogantes en este estudio, en este precioso estudio, para que lo apunte y se lo lleve a su casa. El cristiano ante la enfermedad. Bueno, como punto número 1, vamos a ver 6 puntos nada más. Así que pongan mucha atención. Apague sus celulares, por favor, para que no interrumpan, o bájeles ahí su volumen, ¿verdad? Punto número 1. En la voluntad del Padre, fíjese, en la voluntad del Padre siempre fue sanar a su pueblo. Eso siempre estuvo en el corazón de Dios después del pecado. Antes del pecado no había necesidad. Adán mismo era sano de pies a cabeza. Pero al momento que pecó, vino una maldición que fue la muerte física y la muerte espiritual también. Entonces trajo consecuencias, y desde que pasó esto a todo el mundo, nos contaminó y pasamos a estar enfermos todos. Por eso Jesús dice en su palabra que Él vino a sanarnos. Él vino no nada más a salvarnos, también a sanarnos. Cristo también anhela, y ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios, que Cristo también anhelaba que se sanaran sus hijos, que se sanaran su pueblo. Pero vamos a entender qué pasaba a través de esas sanidades que Él hacía. Éxodo 23, 25, habrá su Biblia ahí. Éxodo 23, 25. Y vamos a entender esto desde el Antiguo Testamento, cómo Dios proveyó la sanidad a su pueblo escogido Israel. Mas Jehová vuestro Dios, dice ahí, Éxodo 23, 25, servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré algunas enfermedades, dice así, todas. El anhelo del Padre es de que usted no padeciera nada. Ese es lo que hay en el corazón del Padre. En el corazón de Dios está eso. Pero me pregunto, ¿por qué estamos enfermos entonces? ¿Por qué hemos caído en cama? Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Desde que Cristo, punto número 2, desde que Cristo empezó su ministerio, su voluntad fue traer sanidad al enfermo. O sea, Cristo no nada más vino a hablar del reino de su Padre. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Bueno, traer las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Dar a conocer el reino de su Padre. Y también Él anhelaba, hermanos, Él consideraba a la gente cuando la veía tirada con lepra. Pero sobre todo, hermanos, antes que ver su lepra, Cristo veía su corazón. Cristo veía el corazón de la gente. Antes que la necesidad física, Cristo veía su necesidad espiritual, la necesidad del Señor en su vida. Mateo 24, 23, busque. Y vamos a ver esto. Vamos a ver cómo Jesús recorría
todas las provincias. Y dice ahí en Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Se acuerda qué es el evangelio del reino? No es literalmente establecer el reino de Dios, eso ya lo vimos el domingo pasado. Cómo iglesias han tomado literalmente este pasaje para establecer el reino y conquistar las naciones. Eso no es. El reino es traer los frutos. Ya lo vimos. El reino es traer y dar a conocer quién es Dios, para que nosotros tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Y solamente mediante ese reino podemos dar esos frutos. Y dice que ahí en el Mateo 4:23, y predicando el evangelio del reino y sanando, ahí está, ¿alguna enfermedad? No, hermano, todas. Está lo mismo que está en el Hijo, está en ¿quién? En el Padre. ¿Se da cuenta? El mismo sentir del Padre era sanar a su pueblo de todas enfermedades. Igual Cristo, sanar a todos. ¿O usted cree que levantaba y lo dejaba medio manco? ¿Lo dejaba medio cojo? ¿Lo dejaba medio, la mitad con lepra y la otra mitad sano? No, hermanos. Era una sanidad total. Dios lo permitió en ese entonces. No había medicinas, no había, nada más los recursos que habían eran muy limitados. Una operación, imagínate, de vesícula, una operación, no había, hermanos, te morías con ese dolor. Así pasaba. Ya no había modo de sanar, pero Cristo vino precisamente a sanar a todo aquel que ya estaba moribundo. ¿Cristo sigue sanando actualmente? Sí, hermanos. Y ha utilizado medios para que nosotros seamos sanos. Está la medicina, porque de Él es la ciencia. Y no estamos divorciados, hermanos, de la medicina y de los medicamentos, porque son importantes. Dios lo ha permitido. Dios para eso le ha dado sabiduría al hombre, para que él también tenga ciencia. Y toda la ciencia le pertenece a Dios. Vamos al punto número 3. Si el plan del Padre, ahora vamos a entender esto, el plan del Padre y del Hijo siempre fue de que fuésemos sanos y que fuese sano el pueblo. ¿Por qué Dios permite entonces la enfermedad en el convertido? ¿Quién es el convertido? Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que le ha entregado su vida a Cristo y ha tenido frutos de esa conversión. Acuérdese que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad del Padre, ese, el que da frutos. Por eso dice el Señor que nosotros somos como la semilla. La palabra es como la semilla, y la semilla es sembrada en nosotros, para que entonces esa semilla crezca y dé frutos al 100%. Vamos a ver por qué. Aquí vamos a poner mucha atención, porque ¿por qué está entrando entonces la enfermedad a nuestra vida? Hay muchos factores. Hay muchas situaciones en las cuales estamos nosotros
permitiendo, hermanos. No es porque Dios quiera. Ya vimos que la voluntad de Dios es que seamos siempre sanos. Y usted, hermano, ya genéticamente trae usted autosanidad a su vida. Usted puede comprobar, usted se corta, se lava, ¿verdad? Y le vuelve a cicatrizar. Tenemos, a veces hay enfermedades que se nos pasan porque tenemos defensas, ¿verdad, doctoras? Tenemos defensas que atacan los virus. Dios nos programó, hermanos, para que fuésemos sanos. Eso lo puso Dios en usted. Pero ¿sabe qué ha pasado? ¿Sabe qué ha pasado? Usted no ha vivido conforme a la voluntad de Dios. Ha abierto puertas grandes para que mine la enfermedad. Y vamos a ver qué es lo que hemos hecho, hermanos, como cristianos. ¿Qué hemos permitido a nuestra vida para que estas cosas entren, estas enfermedades entren a nosotros? Me refiero a enfermedades físicas, a enfermedades en la carne. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos sanó eternamente nuestra alma ya. Nosotros aquí en la tierra, hermanos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, a ver, alza la mano quien entregó su vida a Cristo. Todos. Bueno, su alma es salva eternamente, su alma. Pero tenemos un problema todavía. Nuestra carne, la carne es débil. Nuestra carne se enferma. Nuestra carne resiente los cambios. Nuestra carne todavía está expuesta y vulnerable al mundo de allá afuera. Por eso es que dice la palabra de Dios que vivamos en el Espíritu, para que entonces dejemos nuestra carne esté sujeta y esté sometida a nosotros, y no que se vaya, ¿verdad?, de boca al mundo, porque de ahí fuimos sacados. Entonces el plan del Padre y del Hijo siempre fue que fuésemos sanos. Entonces, ¿por qué Dios permite la enfermedad en el convertido? ¿Sabe qué? Ha sido por culpa de nosotros. Y vamos a ver varios puntos. Y el punto número 1 es, inciso A, vamos a verlo. Por el pecado de su desobediencia. Es una de las características y uno de los puntos y de las cosas que abrimos para que venga la enfermedad a un creyente que vive en desobediencia. El pecado de su desobediencia, Levítico 26, del 14 al 16. Y estas son las consecuencias, mire. Pero si no me oyeres y ni hicieres todos estos mis mandamientos, a ver, primeramente, sino que me oyeres. ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia y no oyen? Están pensando en otras cosas, menos en recibir la palabra. Vienes por compromiso, porque quedar bien con tu familia, con quedar bien con el pastor, pero realmente vendrás, de veras anhelarás oír la palabra. Y luego dice, ni hicieres. O sea que no nada más queda en oírla, sino en qué. Cuando sales
después de esta puerta aplicas lo que oíste, porque va a formar parte de tu vida. Si no haces esto, hermanos, si tú vienes aquí y nada más oyes, o bien, si vienes aquí, oyes, pero no haces, o sea, no lo aplicas, ¿sabes qué estás haciendo? Estás siendo un creyente desobediente. Porque todos los cristianos, todos los creyentes, necesitamos oír, y lo que oímos, hacerlo. Si no hay esto, si nada más te quedas a medias, nada más oíste no, muchos cristianos luego dicen, estuvo tremenda la palabra, hermano, estuvo preciosa la palabra. ¿Cuántos no he escuchado? Pero ¿sabes qué? Se quedó hasta ahí. Porque ya la palabra es para que te prepares, para que fortalezcas, para que cuando ya salgas al mundo demuestres lo que eres, le demuestres a Dios que de veras entendiste su consejo, entendiste sus mandamientos. Y luego dice, si desdeñares mis decretos, ¿sabe qué quiere decir desdeñar? Quiere decir no darles importancia. Y vuestra alma menospreciare mis estatutos, otra vez dice aquí, no ejecutando, vuelve a recalcar, no ejecutando algunos de mis mandamientos, lo que te conviene nada más, todos mis mandamientos. O sea que también existen cristianos que oyen la palabra, ok, vienen a oír, ponen por obra, pero nada más lo que les conviene. Y lo que no les conviene, porque viven en la comodidad todavía de su pecado, no lo aplican. ¿Qué resulta? Eres desobediente. Y por eso estás expuesto a enfermarte. Dios te deja. ¿No me cree? Vamos a verlo. No se lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y dice, entonces, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré, aquí está con ustedes, aquí está la consecuencia. ¿Entendió bien los primeros términos? Oír nada más y allá no hace. Oír, hace nada más lo que le conviene y lo otro no. Es lo mismo hacer usted desobediente. O es todo, hermanos, o eres desobediente. Y dice, esto es lo que hará el Señor. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura. Aquí está la enfermedad. Que te consuman los ojos. O sea, vas a tener unos dolores. ¿Qué síntomas son estos, doctora? ¿Qué síntomas? De que con calentura y te queman los ojos. Dengue. Bueno, yo lo podría llamar también estrés, ¿no? El famoso estrés. Y que te atormine, no nada más esto no viene a repercutir también en tu cuerpo, sino que también te van a atormentar el alma, así como le pasaba a ¿quién le pasó esto? A Saúl. De repente los chamucos te andan revoloteando ahí, que no te dejan dormir, tienes terror, te da miedo lo oscuro. ¿Cómo es posible que a un cristiano le dé miedo la oscuridad? No quieres bajar a tomar un vaso de agua porque y necesitas que te acompañe tu mamá. ¿Será esto
¿sabes qué? Eres desobediente. No has entendido que debes de obedecer a Dios en todo lo que oyes, para que hagas todo lo que Él dice y no nada más lo que te conviene oír. Y luego dice: y sembraréis en vano vuestra semilla. ¿Qué quiere decir? Mire aquellos predicadores que viven en desobediencia. Hay pastores o líderes que vivan en desobediencia. ¿Cómo abundan ahorita la apostasía y todo eso, y hacen nada más lo que les gusta, toman de la Biblia lo que les conviene y lo demás no? Mire lo que cuando ellos siembran, ¿qué harán? Vuestros enemigos se la comerán. No va a haber respuesta. Si lo aplicamos esto también a su vida cristiana, ¿sabe qué refleja esto? Que no va a haber prosperidad en su vida. Usted, todo lo que haga, todo se le va a destruir. Mire, la prosperidad no quiere decir que usted sea rico, hermano. La prosperidad no quiere decir que usted tenga un montón de millones en el banco, y usted que tenga un trabajo bien seguro, que usted tenga esclavos o siervos, ¿verdad?, en su casa, que le hagan todo. Eso no quiere decir que sea próspero. Prosperidad es esto: prosperidad es de que usted, con lo poco o lo mucho que tenga, usted sea feliz. Eso es prosperidad. En lo poco o en lo mucho voy a ser y voy a estar contento, y Dios me va a bendecir tanto que voy a tener paz, voy a tener en mi casa, voy a estar bien con mi familia. Cuando venga un problema voy a tener la dirección, la sabiduría para enfrentar ese problema. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no trae tristeza. No hay tristeza. Pero cuando usted anda en rebeldía y en desobediencia, no va a prosperar en nada lo que haga. Va a hacer negocios, no le van a salir. Va a abrir un negocio y le va a ir mal, y va a abrir y le van a robar, y etcétera, etcétera. Ya luego le quitaron el estéreo a su carro, luego amanece sin llanta su carro. Bueno, tragedia tras tragedia. ¿Qué está pasando? Cuando esto hay en un cristiano, hermanos, usted tiene que analizar su vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en su vida cristiana? Usted tiene que ver, a lo mejor está usted viviendo en desobediencia y no se ha dado cuenta, o quiere hacerse el tonto o la tonta. ¿Sí? Tiene que examinarse a sí mismo. Ya lo hemos visto aquí. Examíname, oh Dios, mi corazón, para ver qué hay en mí. Y si algo no te agrada de mi vida, Señor, házmelo saber, muéstramelo, Dios. Y entonces, ¿sabes qué? Cuando estás tú sincero así orando a Dios, Dios te va a decir: ¿sabes qué, hijo? Tienes que ser así. Dios te va a revelar: esto no le agrada a Dios, ya no lo vuelvo a hacer. Y vas a empezar a tener temor. Ve entonces, ¿qué pasa cuando no nada más el Señor pone enfermedades en los cristianos, cuando su pueblo no oye los mandamientos y no los hace, sino que también con ello vienen consecuencias, vienen atormentos, vienen vives intranquilo, no tienes paz. Las decisiones que tomas las tomas mal porque no tienes la bendición de Dios. Primera de Corintios, esto es en el Antiguo Testamento. Vamos a ver también que en el Nuevo Testamento también Pablo ahí menciona una situación también a la iglesia de Corintios. Gracias, hermano.
menciona también un problema esta iglesia. Mire cómo vivían la iglesia de Corintios. Vivía que nada más oían o ni oían y hacían lo que querían. Era un desastre esa iglesia. Era un desorden, hermano. Por eso Pablo le escribió a los corintios para ordenar sus vidas. Y dice aquí, por lo cual, a causa de ese desorden, mire lo que había, por lo cual muchos, aquí se refería acerca del que no tomaban que tomaban la Santa Cena sin temor de Dios. La tomaban porque tenían hambre y no lo hacían discerniendo el cuerpo de Cristo. Y la Santa Cena la tomaban sin discernimiento espiritual. ¿Y qué pasaba? Mire, muchos caían enfermos. Y había que debilitados. ¿Cuántos cristianos no hay de que se levantan y parece que les pesa una pierna? Y para caminar parece que traen grillos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Grilletes. Y están así, ¿verdad? Y otra vez. Y ve por eso. Y tú mandas a los jóvenes, ¿verdad cómo está esto en los jóvenes? ¿Les mandas a hacer algo? Sí, mamá. Y parece que te dicen 1, 2, 3. ¿Sabes que hay? Debilidad. Pero un joven que es obediente, que obedece a su mamá, siempre va a andar activo. Sí, mamá, paso. Ahorita que me dices, hazlo, yo lo hago. Levanta tus zapatos. Sí, mamá, ahí está. Zapatos todos apestosos, ¿verdad? Échales talco. Los calcetines debajo de la cama. Bueno, ya están debajo de la almohada. Entonces, hay un desorden. Y Dios es un Dios de orden. Entonces, hay debilidad, hermanos, por falta de ser obediente. Y tenemos que ser obedientes al Señor. Y si Dios te puso a ti, joven, a tus padres, tú tienes que obedecerles. Porque si desobedeces, ¿sabes a quién estás desobedeciendo? No a tus padres, estás desobedeciendo a Dios. Porque si teniendo tú una autoridad que son tus padres y estarlos viendo y les desobedeces a alguien que no ves que es Dios, mucho menos les vas a obedecer. Un buen hijo, escuche bien, un hijo que obedece a sus padres va a ser un buen siervo obediente de Dios. Pero si los chamacos de ahora no obedecen y hasta son rezongones, pones caras, ¿sabes qué? Dios también te va a poner esa cara cuando tú le necesites. Ahorita porque eres chamaco y tienes donde comer, tienes donde dormir, pero espérate nada más a que crezcas. Cuando te falte el alimento, ¿verdad? La tripa te va a sonar. Y ahí vas a regresar como el hijo pródigo. Cuando menos vas a estar entre los puercos ahí y vas a querer y vas a desear lo que antes no querías comer. Y te vas a arrepentir de haberle dicho a tu mamá, la sopa no me gusta. Entonces hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y peor, escuche bien, muchos
¿Sabe qué quiere decir? No que estén roncando, hermanos. Aquí se traduce muerte física. Mire lo peligroso que es venir y no hacer lo que Dios quiere. Cuando tú ya haces un compromiso con Dios, porque al venir, hermano, el tú entregarle tu vida a Cristo, tú estás haciendo un compromiso. Tú le dijiste que Él sea el Señor de tu vida. Y cuando lo haces Señor de tu vida, es porque le vas a obedecer en todo, no nada más en lo que te conviene. Pero muchos de los que hicieron y le prometieron a Dios, ¿verdad? En tu necesidad clamabas: sí, Señor, perdóname y te entrego mi vida, porque estabas hasta ahorcado hasta el cuello. Pero ya te fue bien y pues ya te olvidaste de Dios. Ya no vienes a la iglesia, Dios te sanó, ya no vienes a la iglesia. ¿Cuántos gente ha venido aquí, la restaura, deja de venir? Desagradecidos, hermanos. Son gente desagradecida con Dios, no con nosotros, con Dios. Y muchos han muerto por ser así, por no tomar en serio a Dios las cosas del Señor. Muchos deberían de estar aquí con nosotros, pero se han adelantado. Dios mejor los llama a su presencia para que no sean un estorbo. No quiere decir que pierdan la salvación, pero al hijo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a aquel que recibe, ¿por quién? Por hijo. ¿Usted está dispuesto a ser disciplinado por Dios? Muchos no les gusta, ¿verdad? Pero yo prefiero ser disciplinado ahorita y que Dios me corrija ahorita, hermano. En serio. Prefiera eso usted a que esperar a que le venga juicio de Dios. ¿Qué prefiere? ¿Disciplina o quiere juicio de Dios? Disciplina, hermanos. Porque cuando ya viene el juicio de Dios, Dios no se anda entre las ramas. Aprenda a temer a Dios. Vamos a ver otro. ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué la iglesia de Cristo? ¿Por qué el cristiano padece enfermedad? También puede ser, aparte del pecado, también no todo es de que, hermanos, y luego está señalando, como han caído muchos en estas doctrinas: ay, estás enfermo, eres un pecador. No, al rato no vayan a salir con eso, ¿verdad? Porque también Dios permite la enfermedad para que seamos probados por Dios. También Dios permite la enfermedad para ponernos a prueba. Tú cuando tú estudias la palabra de Dios, ok, ya la estudiaste, ya viniste el domingo, ¿verdad? Ya nos sintonizaste por internet, estás aprendiendo la palabra de Dios, ok, ya aprendiste y estás aprendiendo ahorita lo que está enseñando el Espíritu Santo. Ya lo captaste, ya lo aprendiste. Ahora, pues es como en la escuela, hermanos. Esto es como en la escuela. El maestro te enseña, pero no eres aprobado si antes ¿qué? No pasas el año, si antes ¿qué? No presentas ¿qué? Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra, nuestra fe se fortalece, aprendemos lo que Dios nos habla. Pero Dios tiene que aplicarte el examen. ¿Tú crees que Dios se va a quedar así nada más? No, sí, ya aprendiste. No, Dios te prueba. Y una de estas pruebas puede ser también enfermedad. Aparte de tantas pruebas que hay,
¿verdad? En el mundo, que Dios puede ponerte muchas pruebas de diferentes maneras, pero una de estas es la enfermedad. Mira, aquí dice en Job 2, del 5 al 6, dice: pero extiende ahora tu mano. Aquí, acuérdese que le dijo, ¿quién vino ahí? Satanás vino. Pero extiende ahora tu mano. Aquí le contestó Dios, Jehová Dios, o Yahweh, como usted quiera. Dice: toca su hueso y su carne y verás si no blasfema. Aquí dijo Satanás, perdón. Dice, aquí estaba hablando Satanás, pero ahora extiende tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Job tenía todo, ¿verdad? Y ya le había quitado a él, primero pasó la prueba, ¿verdad? Le quitó todo lo externo. Sus hijos se murieron, se murieron sus vacas, perdió sus becerritos, todos sus criados y todo perdió. Se quedó en calzones nada más. Pero dijo Satanás, ahorita pues no, toca su carne, dice, toca su carne, toca su hueso y verás si no blasfema. Porque a pesar de que le había quitado todo, Job glorificó a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, y glorificó el nombre de Jehová. ¿Sí o no? Pero entonces Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, guarda su vida, no toques su vida. O sea, puedes hacerle lo que tú quieras a su carne, ven, métele una sarna, lo que tú quieras, con permiso de Dios. Hermanos, Dios nos puede probar. Si usted le viene una enfermedad, hermanos, usted no tiene que renegar de Dios. Usted en su enfermedad tiene que decir: Señor, lo primero que tiene que hacer no es renegar y ¿por qué Dios? Y que quién sabe. No, Señor, estoy en esta prueba, en esta enfermedad, estoy internado, me pasó este accidente tal vez. ¿Qué me quieres decir, Señor? Es una prueba que tengo que pasar, dímela, Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, también la enfermedad es para probarnos, ¿ya quedó claro? También es para mostrar, inciso C, escuche bien, su misericordia al curarnos. Dios, ¿cómo nos va a mostrar su misericordia, hermanos? O sea, ¿cómo voy a decir, Señor, tú eres misericordioso? Si antes tú necesitas tener, ¿qué? Estar en una condición, ¿sí? Imagínate, aquellos que quedan, hermanos, que están bien y de repente no se pueden mover, están en una silla de ruedas, están inmóviles. Como una vez yo visité a un hermano, no voy a decir su nombre, y yo le pregunté, ya tenía casi un mes tirado ahí, y yo le dije: ¿qué ha hablado Dios a tu vida? Fue lo primero que le dije. O sea, yo sabía que era una persona que buscaba a Dios y yo le pregunté, ¿qué estás ahorita en el lecho? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho? ¿Y sabe qué me contestó? Dice: nada, dice, no me ha dicho nada. ¿Cómo es posible que teniendo tantos días, tantas semanas sin hacer nada, que Dios no te hable? No es posible eso. Aunque ha habido otros testimonios donde el Señor les ha hablado en sus enfermedades
y dicen, el Señor ya me habló, ya sé qué es lo que quiere, ya sé por qué me aplacó, porque tenías una vida, estabas como chiva loca, así, para allá, para acá, para arriba, para abajo, tu trabajo, tu esto, tu aquello, que tu familia, que tus amigos, que esto, que el otro. ¿Y sabes qué? Y Dios, papá, oyes, hijito, y pasabas corriendo. Y Dios estaba esperando y pasabas corriendo desapercibido en la presencia de Dios. Y Dios está así buscando el momento que le prestes atención. Pero estás tan enfrascado y estás tan entretenido en tus hijos, inclusivamente los puedes hasta idolatrar. Y no son tus hijos y no sales, y primero son tus hijos y nadie más que tus hijos. ¿Sabes qué? Arrepiéntete, padre de familia. Perdóname que te lo diga, pero no pueden ser más importantes tus hijos. Ninguna cosa es más importante que estar con tu Dios. Perdóname que así se los diga. Nada es más importante, ni el trabajo, nada es más importante que estar en la presencia de Dios. Porque mejor es un día en tu presencia. Fíjese nada más, un día. Dios dice, estate un día conmigo que 1000 fuera de ella. Si tú supieras lo que es estar en mi presencia y estar ahí hincado, adorando, Señor, y abres la palabra. Mire, ¿sabe qué? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, desconéctate del mundo? Dile a tu esposo o a tu esposa, ¿sabes qué? Déjame a mí, aparta un cuarto. ¿Cuántos de ustedes tienen un lugar exclusivo en su casa para adorar a Dios? Yo tengo mi sillón preferido. Y ahí me paro en las madrugadas y ahí estoy orando. Póngase cómodo, ¿verdad? Ahí. Y a la hora que sea, el Señor me despierta. Y cuando despierte que no puedo dormir, es señal de que el Señor quiere que esté yo ahí, adorándole. Y luego me levanta. ¿Sabe para qué me levanta? A las 2, 3 de la madrugada. ¿Sabe por qué? ¿Sabe para qué? Para yo estar orando por usted. Para eso me levanta. Porque tengo todos los problemas de los hermanos, están aquí, hermanos. Aquí están en mi cabeza. Y me revolotean. Y a veces no puedo dormir por culpa de usted. Pero gloria al Señor. El pastorado tiene un precio. ¿En qué estaba? Bueno. En su misericordia. Entonces, ¿cómo voy a saber y voy a experimentar la misericordia de Dios si estoy todo bien cómodo? Si estoy como chiflido por allá para acá, como chiva loca, ¿sabes qué? Dios tiene que darte un estate quieto para que entonces sí, aquí estoy, Señor. Ahora sí, se te tronchó la pata, ahí estás, bueno, ya no puedes caminar. Por eso Dios permite las cosas. ¿Sabes qué? Para que, Señor, aquí estoy. Ahora sí tienes toda mi atención, Señor. ¿Cuántos han dicho eso? Estás en tu cama, en tu lecho, y en vez de ponerte a orar, es buscar a Dios. Viejo, préndeme la tele. Vieja, a ver, tráeme mi desayuno a la cama. En vez de que te pongas a ayunar, todo lo quieres en la cama. No. Y el Señor, aquí estoy, ahora sí. Ven, hijo, aquí, ahora sí. Pero ni aún así. Estás con... Así estás, te lo digo. Nada más se te ven... No, hombre, se te ven los dedos así. Con tu S, ¿verdad? Estás así nada más. ¿Sabes qué? Bótalo por allá.
¿Sabes qué va a pasar? Se te va a quemar. Qué barbaridad. Entonces ahí dice, pues en verdad estuvo enfermo. Fíjese aquí lo que dice Filipenses. Estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia. Mire, Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Para mostrar su poder también. Dios permite la enfermedad para mostrar su poder. Vamos a ver un ejemplo aquí en Lucas 5:17. Jesús sana a un paralítico. Ahí dice, aconteció un día que él estaba, o sea, Jesús enseñando, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. Fíjese, ¿qué se manifestaba al sanar? El poder de Dios. ¿Usted cree que Dios sanaba no nada más por compasión? Sí, pero también era una manera de manifestar el reino de Dios. Era una manera de exaltar el poder de Dios. Por eso había tantos enfermos. Y venía Jesús y venían paralíticos, y venían leprosos, y venían... Porque daba testimonio Jesús del poder de Dios. Si usted no cree en el poder de Dios, que Él hizo los cielos, la tierra, y no le basta ver las cosas que la naturaleza misma, existen en la naturaleza misma, el colorido de las flores, hermano, de las hojas. Usted no se deleita en los mares, en los peces, en los animalitos, en las hormiguitas. Si usted no ha encontrado el poder de Dios en eso, déjeme decirle que usted está ciego. A lo mejor Dios ¿sabe cómo le va a demostrar su poder? Enfermándolo a usted, para demostrarle o enfermándole a un hijo, a un familiar, para que entonces usted ya pueda ver el poder de Dios. ¿Usted quiere eso? ¿Quiere ver eso? Ve tantas cosas, hermanos, los cristianos, que tenemos que hacer. Pero ¿dónde estamos sintonizados? ¿En las novelas? ¿En los afanes de la vida? ¿En sus amiguitos, amiguitas que no le dejan nada bueno, que son incrédulos? Entonces dice que el Señor mostraba su poder ahí, en esas sanidades. También para mostrar su amor y su paz. Mostraba su amor y su paz también ahí. Isaías 38:17 dice, he aquí amargura grande fíjese, en esa amargura grande, porque ¿cuántos enfermos, hermanos, yo he visto que están enfermos, y aparte de estar enfermos, están amargados? Esto usted lo puede ver en los hospitales. Yo creo que los que han visitado hospitales o los que están trabajando en hospitales, ¿cuántos enfermos hay que no quieren nada, que ya no quieren vivir, que quién sabe qué, que ya mejor que me quiten la vida, y no se dejan poner las medicinas? ¿Saben qué? Están amargados. Pero mire, y hay gente que en su enfermedad encuentra a Dios. En su enfermedad
Esto pasa sobre todo en los que son incrédulos, que nunca han tenido paz. Les tuvo que sobrevenir una enfermedad grave, a lo mejor una enfermedad terminal, para reconocer el amor de Dios ahí. ¿Y sabe qué pasa? Cuando viene una persona y les habla de Cristo, ya están dispuestos, están con toda la atención para Dios. Ya su ego quedó en el piso, ya su egoísmo y su soberbia, Dios la tuvo que tumbar con la enfermedad. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu, mire lo que hace Dios. ¿Sabe dónde habita la soberbia, la arrogancia y todo esto que le digo? Todo esto habita en la carne. Todo esto es fruto de la carne, ¿sí o no? La arrogancia, usted lo puede encontrar en la Biblia. Soberbia, arrogancia, falta de perdón, todo esto son frutos de la carne. Pero cuando la carne es zarandeada y la carne es golpeada con una enfermedad, todo eso se viene abajo. La soberbia se viene abajo, la arrogancia se viene abajo, todo eso se viene abajo para que quede, ¿sabe qué? Solamente quede vivo su espíritu, para que esté su espíritu ahora sí dispuesto, porque usted en su carne estaba arrogante, estaba blasfemo, estaba incrédulo, estaba sin fe, estaba sin amor. ¿Sabe qué? Bendito. Y luego decimos, Señor, ¿por qué se enfermó mi madrecita? ¿Por qué se enfermó? Y estás orando para que Dios la sane. No, déjala. El Señor está tratando con ella. A veces no es la voluntad de Dios, hermanos, que se sane, porque tiene que ser quebrantada la carne. Dele gracias a Dios, porque en esa enfermedad su madre va a ser salva, su padre va a ser salvo, su hermano, su hermana van a ser salvos. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Y aquí amargura grande me sobrevino en la paz. En esa enfermedad, hermano, cuando usted esté, ¿usted cree que se va a ser librado? No, hermano, ahorita está, dele gracias a Dios. Por eso le digo, cuando usted venga aquí, dele gracias a Dios que usted vino, y glorifique al Señor por esa sanidad que ahorita tiene, por esas fuerzas que tiene para venir. Dígale, glorifique al Señor, y tiene que ser agradecido todos los días. Y el día que usted enfrente una situación, ¿sí?, de una enfermedad, un accidente, no sé, en ese momento Dios le va a llenar de paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Miren nada más. Me gusta. Este versículo, apúntalo. Para consolar y fortalecer al creyente enfermo. Escuche bien. Usted cuando se enferme, no diga, lo primero que diga, no diga, Señor, sáname. Dios no quiere escuchar eso. Fíjese ahí, Jehová, de Salmos 41:3 dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, y mullirás toda su cama en su enfermedad. Mire por qué los cristianos sufrimos menos, en cierta manera.
somos más bendecidos hasta en nuestros momentos de la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque ahí, en ese momento, sobre el lecho del dolor, ¿sabe quién nos está sosteniendo? El Señor. Y no solamente eso, dice: mullirás toda su cama en su enfermedad. Fíjese, ¿sabe qué es mullir? ¿Mullir? ¿Qué es mullir? Es como hondar. Es como cuando usted se va a dormir y para que la almohada esté más acomodada, le haga así, ¿verdad? O en la tierra, un ejemplo mejor, más claro. Para que un arbolito se crezca y se fortalezca, tiene que hondar, tiene que mullir alrededor de esa plantita. ¿Para qué? Para que se fortalezcan sus raíces. Y ahí en su enfermedad, en vez de usted cree que esa enfermedad va a ser para, ahora qué voy a hacer, ya no estoy trabajando. Mire lo mundano. Si usted está pensando en su enfermedad, usted está en la cama: ¿qué voy a hacer? No voy a atender a mis hijos. ¿Qué va a hacer Miguelito? ¿Quién lo va a llevar a la escuela? Usted puede cantar todo, puede estar una cantaleta ahí. ¿Qué voy a hacer? Pero el Señor sabe qué va a hacer. El Señor está mulliendo su cama. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Te está mulliendo, te está hondando, tu tierra la está preparando para que tus raíces, para que tus cimientos se fortalezcan, para que tú te fortalezcas en tu espíritu. Y cuando salgas de esa enfermedad, vas a salir glorificando al Señor y vas a estar fortalecido. Ya no vas a ser el mismo. ¿Cuánta gente se ha escapado de la muerte y cambia, reacciona? ¿Sabe por qué? Cuando usted esté enfermo, usted no pida sanidad. ¿Me oyó? Cuando usted está enfermo, no pida sanidad, pídale fortaleza. Fortaléceme, Señor, hazme entender. Me estás haciendo madurar. Estás conmigo, Señor. Me estás perfeccionando en esta enfermedad. Glorifica. Por eso dice la palabra que aún en vuestras camas me glorificarán. Entonces, cuando vayamos a orar por un enfermo, usted no ore. Bueno, ok, Dios quiere que seamos sanados, pero antes de ser sanados, Dios tiene que tratarnos en su horno de fuego, porque Él es el alfarero, y tiene que refinarnos como la plata. ¿Sabe para qué se refina la plata? Como el platero. La plata se pone y está el platero vigilando. Dios es el platero que está vigilando la plata y está hirviendo la plata, se está purificando la plata. ¿Y sabe cuándo está ya limpia la plata, ya está perfecta la plata? Cuando el platero que está vigilando se refleja en la plata. Quiere decir que está regresando, hermanos, está regresando porque Dios quiere vernos a su imagen y semejanza, porque así fuimos creados, a su imagen y semejanza. Y ahora, bueno, esa imagen y semejanza se perdió, sí, por el pecado. Pero ahora Dios nos está restaurando a manera de que se vea la imagen de Jesús en cada uno de ustedes. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Por qué no le da un aplauso al Rey de Gloria? Y esto no acaba ahí. Así como
Este es la cereza, ¿cómo le llaman? ¿Cómo dice? Esta es la cereza del pastel. Apúntelo. Propicio, cuando usted está en enfermedad. Aleluya. Va a ser propicio para que Dios escuche las oraciones. Usted a lo mejor le ha pedido al Señor, Señor, ¿cuántas veces está pidiendo y Dios no le contesta? A veces Dios se hace el desentendido. Sí. Es que nosotros, luego nuestra arrogancia y todo eso, hermanos, el Señor a veces no nos atiende. Pero cuando estamos enfermos, hermano, usted no empiece a pedirle, Señor, sáname, Señor, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de esto? ¿Qué va a hacer de aquello? ¿Quién le va a dar de comer a mi esposo? ¿Quién le va a dar? No ore así. No ore por usted. Ore. Es el momento propicio, cuando usted esté en una situación así, para que ore por otros. Y Dios le va a escuchar. Ore por su mamá que no ha recibido a Cristo. Ore por su hijo que es un rebelde. No piense en usted. Ya deje de pensar en usted. ¿No dice la Biblia, oren unos por los otros? ¿O dice, ore por usted mismo? ¿Dios los está situando? ¿El Señor nos está situando? Sí. Salmo 30, del 1 al 2, mire lo que dice. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que Aquí estaba orando David. Acuérdese que David estaba sufriendo persecución y estaba angustiado y estaba en enfermedad. ¿Y sabe qué hizo? En vez de orar por su sanidad, él oró por sus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque él le preocupaba más el pueblo. Él no quería que sus enemigos se vinieran a su tierra, ¿verdad? Él protegía al pueblo. Él pensaba en el pueblo. No pensaba en él. Él no oró por él, por su sanidad. Dice, no me permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé. ¿Por qué? Porque clamó por sus enemigos. Clamó por su pueblo. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de su oración? Y me sanaste. Cuando usted haya orado, no por usted, cuando usted ore por otros, en su lecho, cuando está el oído de Dios está así sintonizado, usted cuando está enfermo, esté consciente de que Dios, tenga la certeza de que Dios está a su lado y está dispuesto a oír sus oraciones y hasta a lo mejor a ser contestadas. Y ahí, sin que usted se dé cuenta, usted va a estar orando, Señor, ahora sí, estoy aquí con toda mi atención hacia ti, Señor, y yo creo, Señor, que tú estás también al lado, estás conmigo, y Señor, te pido por mi hijo que es un rebelde, te pido, Señor, por la congregación, te pido por los hermanos que ya no van a la iglesia, te pido porque restaures el matrimonio de fulanito, de sutanito, y así, hermano, esté orando por otros, y cuando menos lo vea, cuando menos lo espere, usted ya va a estar levantado de la cama.
porque Dios le trajo sanidad, porque usted fue, ¿sabe qué fue? Usted fue obediente, porque obedeció al orar por los demás. Pero estamos tan acostumbrados: Señor, quítame este dolor, Señor, ay, ¿qué voy a hacer, Señor? Tengo que darle de comer a mis hijos. Bueno, ¿que no es el Dios que te sustenta todos los días? ¿Tú crees que Dios necesita de ti para sustentar tu casa? Estás equivocado, muy equivocado. Si tú piensas así, déjame decirte que tú no has confiado en Dios, en su provisión. Jehová Jireh, ¿qué es? Jehová, mi proveedor. Yo no sé qué va a hacer Dios. Sí, sobre todo los que son taxistas y que andan todos apresurados y andan todos de que si no doy el diario y que ¿sabes qué? No te afanes por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Y por último, bueno, ya casi terminamos. Perdóneme que me haya, pero son puntos muy importantes que deben ser tocados. Con el punto número 4, al diablo, escuche bien, también se le permite a veces ocasionarlas. Y no porque sea cristiano usted, ¿verdad?, tampoco se va a enchamucar, no quiere decir eso, ¿verdad? Porque el diablo, ya no somos posesión del diablo, somos posesión de Cristo, pero somos posesión del Espíritu Santo, porque somos sellados con el Espíritu Santo. Pero si usted anda mal o anda ahí de desobediente, y de rebelde, o no sé, puede ser también por una prueba, como en este caso de Job, algunas veces pueden ser ocasionadas por Satanás. Job 2 del 6 al 7: y Jehová dijo a Satanás: he aquí está tu mano, mas guarda su vida. Lo que sí nunca va a hacer el diablo, hermano, podrá zarandearte y pero tú finalmente recuerda que vas a glorificar al Dios de Israel, que vas a glorificar al Dios que te dio la vida, porque ni el diablo te la puede quitar. Te podrá, sí, ahí pues zarandear y venir con una sarna o no sé con qué, pero ¿sabes qué? Tú debes de ser íntegro y confiar en Dios. Dice: mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Imagínese que era siendo justo. Pero sabemos el fin de Job, ¿verdad? Todos sabemos que pasó la prueba, pasó el examen y Dios le multiplicó todo. Porque Job confió en Dios, y él siempre confió que nunca Dios lo iba a dejar, y le dio el doble de lo que tenía, doble de su ganado, doble de sus sirvientes, doble de sus hijos. Lo único que no le dio fue otra esposa. Se quedó con la misma esposa. Pero bueno, yo creo que a lo mejor cambió la esposa ya después de todo lo que le hizo, ¿eh? Y de todo lo que vio. Bueno, y mucho menos de su suegra, ¿verdad? Y por último, ¿qué le sucederá? Ahora fíjese, nosotros somos privilegiados, hermanos, siendo usted. Entonces esto es el tema del cristiano ante la enfermedad. Pero ¿qué le pasa a aquellos impíos? ¿Qué le pasa a aquellos que no son cristianos nacidos de nuevo? ¿Qué le pasa a aquellos que... ¿Sabe qué es un impío? Una persona que vive, no es un incrédulo, Una persona impía es aquella que no vive
piadosamente, vive impíamente. O sea, son aquellos que vienen a la iglesia, que escuchan nada más y se salen. No son salvos. Son aquellos que escuchan, tal vez harán algunas cosas, pero no todo, nada más lo que les conviene. Esos no viven, no tienen una vida piadosa. Una vida piadosa es obedecer a Dios en todos los aspectos, vivir en santidad, serle fiel a tu Dios en todos los aspectos. Y dice, nada más, fíjese lo que le pasa a los impíos. ¿Qué le sucede al impío en sus enfermedades? Fíjese, este es lo que les pasa. Dice, vosotros así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído. Fíjese qué le pasa. No me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Mire, es que aquí Dios había puesto una regla. Le explico así rapidito. Dios había puesto una regla aquí a su pueblo, que cada 7 años tenía que ser liberado. Si tenía un sirviente, un esclavo, le tenía que dar libertad al esclavo, tenía que dejarlo libre. Esa era la condición que había puesto un mandamiento que había puesto el Señor. Pero ellos no hicieron conforme a Dios. Ellos venían y volvían a traer al esclavo a servidumbre. Y así hicieron, se portaron en contra de los mandamientos de Dios. Entonces aquí Dios le reclamó, ¿sabes qué? No me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno su compañero. He aquí, yo promulgo ahora libertad, fíjate, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y a la hambre. Dios los abandonó por completo. Estaban expuestos, estaban vulnerables a la espada. ¿Sabe qué es cuando dicen a la espada? Esto habla acerca de que cuando alguien viene, ¿qué pasó? Es ¿no viene el versículo? Ok. Ahorita se los paso. Ese Jeremías también. Es en Jeremías. Ahorita se los doy. Dice, por tanto así, dice, o sea, él promulga libertad ahora, dice, a la espada, a la pestilencia, o sea, a las enfermedades y al hambre. ¿Sabe qué pasa con aquellos impíos? Son vulnerables a que sean dañados, a que te asalten, a que te hieran, a cualquier enfermedad, al hambre. Nada te va a saciar. Por eso andas así, todo como chiboloco, nada te llena. ¿Por qué? Porque estás viviendo impíamente. Dios ha abandonado a aquellos. Y también le persiguen las enfermedades. Esto es consecuencia. Dios les manda, en vez de estar con ellos y librarlos de enfermedades, al contrario, Dios les manda a estos impíos, a ver, vamos a que le llegue el sarampión, que le llegue el cáncer, que le llegue el ébola, que le llegue, pues así, un montón de cosas, ¿no? Y Dios las envía a aquellos impíos. Y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta a todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Y ya por último, y este es el consuelo, hermanos, por último, Dios preservará al creyente, Dios preservará al creyente en el tiempo de la enfermedad. Dice ahí Salmos 91 del 3 al 7, y váyanse en su corazón con este salmo, hermanos. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la
peste destructora. Mire que hay enfermedades destructivas, hermano. De esas Dios te va a librar por ser fiel a Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, tú vas a ver cómo hay gentes que van a morir a tu lado y a ti no te va a pasar nada, a tu izquierda también, mas a ti no llegará ni la pestilencia ni el hambre, ni nada malo, porque por ser tú fiel a Dios. Inclinemos nuestro rostro. Y ahí también los que nos ven por internet, inclinen su rostro. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. A ti sea la gloria, la honra, el imperio, la majestad. Señor, en esta hora hemos entendido lo que es enfrentar una enfermedad, ya sea propia o ya sea con algún hijo, con algún pariente, con alguna mamá, con algún papá. Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, aún de nuestras enfermedades, Señor. Líbranos, Padre, pero sobre todo, Señor, haznos entender cuál es tu propósito si llegamos a padecer alguna enfermedad, Señor. A lo mejor tú estás pasando por una situación grave en tu vida. A lo mejor tienes alguna enfermedad. Le has pedido a Dios que te muestre su voluntad. Le has pedido a Dios que te muestre qué es lo que quiere decirte a través de ella. Aquí estamos, Señor. Padre, perdónanos, porque a veces hemos sido egoístas, porque a veces hemos andado de arriba para abajo y no te hemos prestado atención cuando tú requieres toda la atención, Señor. Señor, ayúdanos a entender que necesitamos estar y darte un tiempo, Señor, a ti todos los días. Y sobre todo, Señor, estar orando, Padre, unos por otros y buscarte aparte de nuestra casa, y allí en nuestro lecho, en esa presencia íntima contigo. También congregarnos, no dejando de congregar como unos tienen por costumbre, reuniéndonos, Señor, y aunque sea ahí con tu familia. A los que nos ven por internet y que son misiones, ahí júntense, porque estamos en un mismo espíritu y sabemos que tú al conectarte allí, aunque estés retirado, el Espíritu de Dios está ahí contigo y estamos en comunión los unos con los otros. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por las enfermedades que nos han llegado, porque dice la palabra de Dios que debemos de ser agradecidos, no nada más en lo bueno que veamos, sino también en todas las cosas que pasemos, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos, Señor, que cambiemos, Señor, nuestra manera de, nuestras actitudes, que cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, y que podamos ser transformados a una imagen tuya, y llegar a esa imagen y ese conocimiento tuyo, Señor, que es Jesucristo mismo. Gracias, Padre, por esta enseñanza que trae, Señor, a mi vida bendición y edifica mi corazón, edifica mi familia, mi casa y sobre todo mi vida espiritual.
Levántame, oh Dios, más para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de internet. Dios les bendiga.